recámara del día de hoy y en los próximos meses se va a estrenar en Uruguay la película Perros de Gerardo Minuti, que tuvo su preestreno en el Festival de Cinemateca esta semana, pero además pasó por el Festival Internacional de Cine de Málaga, donde obtuvo el premio a Mejor Actriz de Reparto para una actriz uruguaya, para María Elena Pérez, así que le invitamos a conversar con nosotros. Bienvenida. Encantada. Y felicitaciones por ese premio. Muchas gracias. ¿Cómo fue esta experiencia del Festival de Málaga? Fue hermosa, mirá, en realidad ya nomás la invitación de ir a Málaga con una película ya era un premio ese, ¿verdad? Sin y duda. formar parte de un festival que tiene mucho prestigio, así que allá fuimos todo un grupito ahí de gente y bueno, fue lindísimo. Nosotros vimos el estreno allá, no habíamos visto la peli todavía. Así ¿La que, viste terminada mismo ahí en el festival? Sí, no habíamos visto absolutamente nada. Y bueno, además fue muy lindo también la repercusión del público, la respuesta. Eso, ¿qué repercusiones tuvieron? Mira, en el momento de la proyección, un poco lo que esperábamos, ¿verdad? Porque es una comedia dramática, tiene como cierto humor y bueno, en los momentos ahí sentíamos comentarios en voz alta de algunos momentos puntuales que nos sorprendían también. Y después, en las ruedas de prensa y todo eso, era muy lindo los comentarios. Mira, una de las cosas que más se hablaba era de las actuaciones, o sea, del nivel de los actores. Hablaban de un lenguaje diferente, que como nos relacionaba mucho también con los argentinos. Claro. Diferente en relación a, no sé, a las películas españolas o a otras películas iberoamericanas que formaban parte del festival, ¿no? De un tipo de actuación como más orgánica, más cotidiana, que ellos les llamaba la atención. Y bueno, a nosotros eso particularmente nos gustaba el elogio, porque en particular a nosotros los uruguayos, que venimos mucho del palo del teatro, Claro. quizás nos ha costado como llegar a ese cierto naturalismo en la cámara. Entonces era un lindo, ese reconocimiento estaba bueno. Te voy a preguntar sobre eso, sobre pasar del teatro a la cámara, porque además das clases sobre esos. Pero primero quiero contar a la gente que no tiene ni idea, porque dentro de unos meses, si no me equivoco, en octubre, me dijo el director, sí, más o se menos. viene Perros. ¿Cuál es la historia que cuenta, que gustó en Málaga? Sí. Bueno, la historia de la peli son dos familias que viven en casas contiguas, separadas los fondos por un murito. Una de esas familias se va de vacaciones y le deja la llave a la familia Saldaña, que es la que formo yo junto con Néstor Gusini. Sí, ahí estamos viendo imágenes. Ahí está, y nos dejan la llave para darle de comer al perro. Y bueno, y ahí empieza la historia y después esta familia se da algunos permisos y bueno, y por ahí va. Como te decía, es una comedia dramática, es muy, muy divertida y muy profunda también a la vez, porque habla mucho de algunas miserias humanas que todos tenemos. De convivencia, ahí De estamos viendo a convivencia. Roberto Suárez también. Roberto también, que es un personaje muy, muy divertido. Ustedes juntos con Néstor habían participado en un corto de Gerardo Minuti también. Nosotros habíamos hecho un corto. ¿Qué tienen en común, no? Exacto, sí. Con Y Perros. después estuvimos también participando, que fue muy gracioso porque fue casi al mismo tiempo de Perros, en una serie que se llama La Casa Grande de Paula Botana, que van a pasar ahora en julio en Uni3, en el canal Argentina. Y éramos pareja también, así que estábamos pareja en dos rodajes diferentes. En todas las ficciones. Sí. Y trabajaron con perros. Leí que parte del desafío era que trabajaron con perros. Sí, trabajamos con perros. Los perros tenían sus entrenadores. Eso estuvo divertido y muy lindo. Y la verdad que los perros, nos enamoramos todos de esos perros. Y si van a ver la peli se van a enamorar también. Porque eran unos perros increíbles. Y bueno, tuvimos un proceso de ensayo donde ensayábamos con los perros. Estuvo buenísimo porque pudimos ensayar en las locaciones, en las mismas casas. Entonces ya había algo ahí que
que nos abrazaba, que nos contenía, que después nos hizo sentir muy cómodos. Qué bueno. Y puede ser que cuando te dieron el premio vos ya estabas en Uruguay, o sea, fuiste al festival y no estuviste en la ceremonia de premiación. No estuve en la ceremonia porque no había nominaciones, o sea, yo no sabía, me tomó totalmente de sorpresa. Claro. Yo me volví el jueves de noche porque el viernes tenía que trabajar, tenía que dar clase. Y el viernes, o sea, llegué el viernes a la mañana y el viernes a casi sobre mediodía me llamó Tato, el director, que me había ganado el premio. Así que Ahí ya estabas por acá. muy pocas horas que no me enteré y no me pude quedar. ¿Y cómo fue recibir ese premio? Una sorpresa absoluta, o sea, no me lo esperé, o sea, ni sabía que había premios, no sé, la verdad no me lo esperé. Por supuesto que más que feliz, muy contenta también de poder compartir, son esos momentos que uno comparte con la gente que ha acompañado tu carrera de muy diferentes formas, ¿no? No sé, con mi mamá, que siempre me estuvo apoyando, con mis hijos, con mis compañeros de actuación, de teatro de toda la vida, que se alegran, ¿verdad? Y nada, está buenísimo que el cine uruguayo de una u otra forma suene, porque eso nos abre puertas. Sin ¿verdad? duda, sin duda. Sos egresada de la EMAD, trabajaste en teatro, diste clase en escuelas y liceos también. Sí. Bueno, dijiste que volviste del Sí, festival. estoy dando clases para en la dar una EMAD clase. ahora, o sea, tenía clase en la EMAD ese viernes y de hecho fui a dar clase y sabiendo del premio pero no pudiendo decir, porque hasta el otro día que se hacía público no se podía decir, así que... Ay, eso no, tremendo. Pero además también estuviste en la escena dando justamente actuación ante cámara, que es algo un registro un poquito distinto y que, como vos decías, no tenemos tanta experiencia o no teníamos tanta experiencia en Uruguay. ¿Cuál es la mayor dificultad para un actor de pasar de ese terreno del teatro a pasar a la cámara del cine? Es absolutamente distinto el lenguaje, ¿verdad? O sea, esto es más chiquito, esto es más todo el gesto mínimo, ¿verdad? Nosotros en teatro al revés, tenemos que proyectar, o sea, hay algo también de la voz, o sea, nos enseñan a otro tipo de lenguaje. A mí lo que más me impresiona del cine es este poco control que uno tiene sobre el trabajo, ¿verdad? Que es totalmente distinto al teatro, donde uno controla todo, porque es uno el que está ahí en el momento preciso, que está haciendo. Y en el cine uno hace y después el que decide lo que se ve es el editor y el director y eso es... Y podés llegarlo a verlo como te pasó en un festival 2 años después, Exacto. igual 3 años, 5 años después de filmar. Sí, y no sabés qué de todo lo que hiciste sale o no sale, y entonces es realmente otro lenguaje. Igual yo creo que se complementan mucho, creo que, no sé, para mí la actuación en teatro es base para todo, por un montón de elementos que se juegan ahí, que te construye. Y después lo que hay que hacer es como minimizar, achicar, ¿verdad? Pero la sensibilidad y el trabajo que uno hace como más interno, el teatro es un ejercicio increíble para eso. Y además del teatro, bueno, te hemos visto en televisión, te hemos visto incluso en publicidades, pero en cine estuviste en Rambleras, te vimos en Otra Historia del Mundo, en la serie Todos detrás de Momo, en Matar a Todos. Y yo creo que está bueno recordar tu pasaje por Una forma de bailar, que fue una de las primeras películas uruguayas que se pasaron en televisión, ¿no? Estamos hablando de Álvaro Abuela del 97. Me divertí mucho, te confieso, buscando las imágenes que tenemos de Una forma de bailar. La coquetería me hace decirte, estás igual que la... ahí estamos viendo a Leonardo Lorenzo. ¿Qué recordás de esa época del cine y de ese rodaje? Bueno, ese fue o sea, yo estuve en Mamá era Punk. Sí, después estuve en Pepita la Pistolera. O sea, estuve bastante cositas. Este fue como mi primer protagónico, digamos. Claro. Coprotagónico. Nada, muy diferente, ¿no? Filmamos todo dentro de un estudio en el Canal 10, que se había armado como esa casa dentro del estudio. Teníamos un director de actores, que eso estaba buenísimo, que se llama Guillermo Ívalo, era un argentino que había venido. Eso fue muy interesante porque teníamos a alguien solamente con nosotros, que no suele suceder. Claro. Eso fue una experiencia re linda. Y
y bueno, nada, yo siempre jorobo a Leo, que él después se hizo famoso y yo lo miré por la tele. Claro, pero él cambió Él de cambió de, mostrador, bueno, pero ¿no? fue a partir de la película que él, Pasó a le ser salió esa comunicador. oportunidad. Sí, sí, sí. Claro. No, precioso, fue muy lindo. Eso en VHS, o sea, yo tengo el cassette. Claro. Se Pero puede se llegó a encontrar pasar completa cine. en YouTube. Digo, para el Sí, que la quiera ver, estas imágenes las sacamos es directamente de verdad. ahí. Y es muy bueno, además de ir reconociendo cada uno de tus colegas, ¿no? Claro. Que pasó el tiempo, está bueno ver esa época del cine nacional. Claro, es una película producida mismo en parte por Canal 10 Sí, y también. por el FONA. Claro. Era como una coproducción. Sí, cuando esas cosas pasaban en Uruguay, ¿no? Sí, 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 Por total. por televisión abierta, como hoy Totalmente. produce Netflix, ¿no? Como es parte Exacto. de la producción. No, fue lindísimo esa experiencia. Estaba Pablo Stoll también, me acuerdo que en el equipo técnico, ¿verdad? Había gente que después siguió haciendo cosas muy buenas. ¿Puede ser que te postulaste para ser una chica Almodóvar ahora Ah, por cuando supuesto. estuviste en Málaga? Sí, 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 ¿Cómo sí. fue eso? No perdí oportunidad. No, fue muy gracioso porque nos hicieron una nota con Néstor y entonces nos preguntaban, en el final de la nota nos preguntaban referentes del cine español. Y con Néstor fue medio como ahí de rápido y Néstor habló de Sacristán y no sé qué, fue muy gracioso porque terminé la nota y me dijo, che, ¿Sacristán vive todavía? Porque él hablaba como que estaba vivo y después me decía, no sabía si estaba vivo o no. Y bueno, y yo hablé de Almodóvar, obviamente, y entonces aproveché para mandarle un mensaje, que bueno, que me ponía a disposición. Excelente. Y sí. Mirá si ese mensaje llega, ¿Quién es te dice? divino. Y por último también te quería preguntar un poco más acá en el tiempo. Vos filmaste escenas para La Sociedad de la Nieve, como madre de Numa Turcati, Exacto. y finalmente después te enteraste que esas escenas no quedaron en la película. ¿Cómo fue Bueno, eso? ¿ves? Sí. De eso hablamos cuando decimos lo del control. Eso fue durísimo. Primero porque fue enorme, o sea, fue enorme el casting y fue muy largo el casting para ese papel. Y fueron muchas pruebas, así que cuando quedé muy contenta porque era una película importante. Claro. Y después filmamos y tuve también muchas pruebas de vestuario, muchas pruebas de pelucas. Fue muy interesante filmar con Bayona, Claro. también un tipo que trabaja mucho con los actores. Y después me llamaron de producción, muy bien, me llamaron antes para avisarme que bueno, que toda esa parte era previo al viaje, todas las escenas. Nada, se habían sacado. Fue en el último corte que se sacaron porque llegué a hacer doblaje, o sea, ya las llegué a ver las escenas. Y la llegaste a ver para doblar las Sí. voces. ¿Y cómo procesa un actor ese momento? Porque aparte no estamos hablando de cualquier proyecto, estamos hablando de No, este y mega después proyecto la de visibilidad Netflix. que tuvo después, Claro. ¿no? Sobre todo eso. Y lo bien que le fue a Enzo y todo. ¿Cómo procesa? Y bueno, uno se frustra, llora. Terapia. No. O sea, nada, duele claramente porque ya, es trabajo y bueno, pero igual fue una experiencia y también uno va aprendiendo que esas cosas pasan. Lo que pasa es que era un lugar donde seguramente se me iba a ver en muchos lados y eso Claro. era una película importante. Pero bueno, viste, Es un buen aprendizaje para contarle a es tus un buen alumnos, te aprendizaje. digo. Sí, sí, De por supuesto cine. que todos saben. Además, lo peor es eso, que le había dicho al universo que yo era la madre de Numa Turcati. Y después todo el mundo iba a verme y yo nunca aparecía. Entonces, eso es lo peor. Ay, Que pero no hay que decir nada hasta que se estrena. es verdad, pero es una gran anécdota. María Elena, un placer conversar No, por contigo. favor. Bueno, esperamos ver la película pronto. Eso, Gerardo Minuti, el director, me dijo octubre. Sí, a mí me dijo lo mismo, así que seguramente. Bien. ¿Qué fue, en toda esta gente que la vio, incluso en Cinemateca, cuál fue el mejor comentario que te hicieron? De la peli. Sí, de perros. Ay, mucha cosa, incluso la segunda función que fue en el Alfa y Beta, y hubo ahí al final unas preguntas Sí. y la gente opinó un montón. Es una película muy humana, es una película súper entrañable, ¿no? Y eso, o sea, como que hay muchos momentos que uno dice, y yo hubiera hecho lo mismo.
Muy bueno, muy bueno. Sí. Estamos hablando de Perros, que se viene en octubre. Estábamos conversando con María Elena Pérez. Un placer conversar Igualmente. contigo. Felicitaciones por este premio y por toda esta carrera, que la verdad que Gracias. estaba bueno conversar contigo de eso. Muchas gracias. Gracias a vos. Nos vamos a la pausa, a la vuelta tenemos la escena y bueno, vamos a ir al mundo de Vargas Llosa y el cine. Ya volvemos. She was 17.